Mis padres no me invitaron a Acción de Gracias. Mi hermana no quería mi presencia por avergonzarla frente a su nuevo novio. Acepté y me fui. 5 días después, mis padres llegaron furiosos a mi puerta. Al verme, el novio de mi hermana dijo algo. Me llamo Valeria Morales. Tengo 29 años. Hace 2 días, mi madre me llamó para decirme que no estaba invitada a Acción de Gracias. No por un conflicto de agenda, no por un viaje, sino porque el nuevo y rico novio de mi hermana venía a conocer a la familia, y mi presencia la avergonzaría. Pasé toda mi vida siendo la que ponía la mesa, lavaba los platos y se iba antes del postre para que mi hermana pudiera brillar. Pensé que estaba siendo una buena hija. Resultó que solo era conveniente. Lo que sucedió el día después de Acción de Gracias, cuando ese mismo novio apareció en mi puerta, cambió todo lo que mi familia creía sobre mí y sobre ellos mismos. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al pasado martes por la noche en que la llamada telefónica de mi madre abrió una grieta en algo que había estado sellado durante 29 años. Cada Acción de Gracias en la casa de los Morales funciona con un sistema. Mi madre, Linda, empieza a planificar con 3 semanas de antelación. El menú, el centro de mesa, la disposición de los asientos, todo calibrado para impresionar a cualquier vecino, primo o amigo de la iglesia que haya invitado ese año. En nuestro pequeño pueblo a las afueras de Mon, Georgia, Acción de Gracias en casa de los Morales es un evento. La gente habla de ello en la ferretería. Hablan de ello en la oficina de correos. Y cada año, soy yo quien lo hace posible. Me presento a las 6 de la mañana. Peló papas. Sazono el pavó. Pulo la plata que mi madre solo usa una vez al año. Arreglo flores. Trapeo el suelo de la cocina 2 veces. Una antes de que lleguen los invitados. Otra después de que alguien inevitablemente derrame sidra. Isabella, mi hermana mayor, aparece alrededor del mediodía. Peinada, uñas hechas. Entra como una invitada en la cena de su propia familia, le da un beso a mamá en la mejilla y se sienta. Mamá presenta a Isabella a todos. Esta es mi Isabella. Trabaja en moda en Atlanta. Lo dice como si estuviera desvelando una pintura. A mí no me presenta. Soy solo la mujer con el delantal rellenando vasos de agua. El año pasado, preparé el relleno de la abuela Lena desde cero. Su receta, su sartén de hierro fundido, su técnica me tomó 3 horas. Cuando la señora Torres de al lado preguntó por él, mamá sonrió y dijo, Isabella lo encargó en ese nuevo lugar del centro. Yo estaba en el umbral de la cocina sosteniendo una cuchara para servir. Isabella no la corrigió. Mamá ni se inmutó. La abuela Lena no estaba ese año. Le dolía la cadera, así que me lo tragué como siempre hacía. Este año, sin embargo, no hubo invitación que tragar, solo silencio durante 2 semanas completas. El martes, 6 días antes de Acción de Gracias, estaba en el taller lijando el frente de un cajón cuando mi teléfono vibró en el banco. Mamá. Me limpié las manos en los jeans y contesté. Valeria, cariño. Su voz tenía esa cualidad de envuelta en algodón, suave por fuera, algo duro por debajo. Necesito hablar contigo sobre el jueves. Está bien. Isabella trae a alguien a casa. Se llama Alejandro. Es muy exitoso, muy adinerado. Esta es la primera vez que trae a un novio para que nos conozca, y quiere que todo sea perfecto. Esperé. Ella siente que sería mejor si no estuvieras allí este año. Seguí esperando. ¿Entiendes, verdad? Tus manos, tu ropa. ¿Sabes cómo te presentas, Valeria? Ella no quiere que Alejandro se lleve una impresión equivocada de la familia. La avergonzarías. El taller estaba en silencio excepto por el calentador que se encendía y apagaba. Miré mis manos, callosas por 4 años de dar forma a nogal y roble, manchadas con aceite de linaza en los pliegues de mis nudillos. Estas mismas manos construyeron la estantería de la abuela Lena cuando ella no podía permitirse una. Reconstruyeron el tocador del baño del que mamá presume a su club de lectura, aunque a todos les dice que Ricardo lo hizo. Entiendo, dije, y colgué. Me senté en el taburete junto a mi banco de trabajo durante mucho tiempo. No lloré.
Algo más allá de llorar estaba sucediendo, como si el último cerrojo que sostenía una puerta pesada finalmente se hubiera deslizado, y la puerta se abría a una habitación en la que había tenido miedo de entrar. Mi teléfono se iluminó 3 veces esa noche. La abuela Lena. Cada vez la dejé sonar, no estaba lista para escuchar la amabilidad todavía. Me habría roto. Aquí está la cuestión. Esto no era nuevo. La llamada de acción de gracias fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta. Me habían excluido de la fiesta de graduación de Isabella porque mi atuendo era demasiado informal. No me invitaron al baby shower de la amiga de mamá porque no soy buena conversando. Navidad hace 2 años, Isabella estaba estresada, así que mamá me pidió que no fuera hasta después de la cena, cuando los platos necesitaban ser lavados. Cada vez me decía a mí misma que era algo puntual, un problema de agenda, un malentendido. Pero esta vez, mamá me dio la razón en bandeja de plata. La avergonzarías. No necesitamos espacio, ¿no ves complicado? Solo tú, tal como eres un problema. Y si me quedaba callada de nuevo, si asentía y me encogía y aparecía la próxima vez que necesitaran a alguien para poner la mesa, entonces no solo sería invisible. Sería borrada. Esa noche revisé el Instagram de Isabella, una historia de ese mismo día. El comedor de la casa de mamá. Mantel planchado, velas puestas, la buena vajilla. Mamá, papá, Isabella, todos sonriendo, todos vestidos. El pie de foto decía, preparando la casa para nuestro invitado especial, la familia es lo primero. La familia es lo primero. Conté las caras en la foto. 3. Deberían haber sido 4. Casi le envié un mensaje a Isabella. Casi escribí algo como, ¿en serio? ¿O no pudiste al menos decírmelo tú misma? Pero dejé el teléfono porque la pregunta que realmente importaba no era por qué no me invitaron. La pregunta era, ¿quién era este novio por el que toda mi familia estaba dispuesta a borrar a una hija? Lo descubriría pronto, solo que no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. Miércoles por la mañana, fui al supermercado y compré una pequeña pechuga de pavó, una bolsa de papas Yukon Gold, una lata de salsa de arándanos y una botella de vino. Acción de gracias para uno. La cajera, Claudia, que me conoce desde que usaba frenillos, miró mi canasta y dijo, «Este año no vas a casa de tu mamá». Estoy ocupada, dije, sonreí y seguí adelante. Esa tarde, la abuela Lena volvió a llamar. Valeria María Morales. Nombre completo, nunca es buena señal. Tu madre me dice que no vienes el jueves. Dice que estás ocupada. Estoy ocupada, abuela. Silencio. El tipo de silencio que solo una mujer de 78 años que ha criado a 3 hijos, enterrado a un marido y sobrevivido a un reemplazo de cadera puede producir. Soy vieja, Valeria, no sorda, y no ciega. Apretaba mis labios. Ven a verme el sábado. Eso no es una petición. Sí, señora. Después de colgar, entré al taller. El gran proyecto estaba en el centro del suelo. Una mesa de comedor y 8 sillas, de nogal macizo con uniones de cola de Milano. 6 meses de mi vida casi terminados. El cliente, Calewa Interiors, lo había pedido a través de su gerente de proyecto. Nunca había conocido al dueño, solo intercambié especificaciones y bocetos a través de una mujer llamada Sofía. La comisión más grande que había conseguido. La factura en mi escritorio decía $47,000. El día de acción de gracias, asé mi pequeña pechuga de pavó, hice puré de papas con la receta de la abuela Lena y comí sola en el mostrador de mi cocina. Luego fui al taller y pasé la mano por la mesa que había estado construyendo para la cena familiar de otra persona. 8 sillas, espacio para todos. Viernes por la mañana, 7:45. Sonó mi timbre. Abrí la puerta en pantalones deportivos y una camisa de franela, con el café aún en la mano. Mamá estaba en el porche. Sin saludo, sin un feliz día de acción de gracias atrasado, solo porque no contestaste tu teléfono anoche. Detrás de ella, papá, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, mirando el felpudo como si le debiera dinero. Y detrás de ellos, Isabella, con la mandíbula tensa, los ojos inquietos.
Junto a ella estaba un hombre que nunca había visto. Alto, cabello oscuro, abrigo de invierno que parecía costar más que mi camioneta. Era el único que no parecía enojado. Parecía curioso. Pasen, dije, porque eso es lo que haces cuando tu familia aparece sin previo aviso. Incluso cuando olvidaron que existías hace 48 horas. Entraron. Mamá inspeccionó mi sala como si estuviera evaluando una escena del crimen. Isabella se mantuvo cerca del hombre. Alejandro, supuse. Alejandro quería visitar un taller de carpintería en la ciudad, dijo mamá, con voz demasiado casual. Isabella mencionó que quizás sabrías dónde está. Miré a Isabella. Ella miró el suelo. ¿Qué taller? Pregunté. Morales Artesanía en Madera, dijo Alejandro. En la calle Birch. Dejé mi café. Ese es mi taller, dije. Lo ha sido durante 4 años. La habitación quedó en silencio. La boca de mamá se abrió y luego se cerró. La mano de Isabella se apretó en el brazo de Alejandro. Papá levantó la vista del felpudo por primera vez. Alejandro se volvió hacia Isabella, luego hacia mí, luego de nuevo hacia Isabella. Dijiste que tu hermana vive fuera del estado. La voz de Isabella salió delgada y rápida. Es complicado. No era complicado en absoluto, y todas las personas en esa habitación lo sabían. Alejandro dio un paso más hacia la sala. Sus ojos se movieron por las paredes, más allá de la foto enmarcada de una credenza de cerezo que había construido hacía 2 años, más allá de la toma en blanco y negro de la abuela Lena y yo de pie junto a su estantería terminada. Más allá del pequeño letrero junto a la puerta que decía Morales Artesanía en Madera, establecida en 2022. Morales Artesanía en Madera, dijo lentamente. Esa eres tú. Esa soy yo. Se volvió hacia Isabella. Me dijiste que no tenías una hermana en la ciudad. Alejandro, no podemos hacer esto aquí. La voz de Isabella subió de tono. Su mano seguía agarrando el brazo de él. Él no la apartó, pero tampoco se inclinó. Mamá intervino. Alejandro. Valeria solo hace un poco de trabajo de pasatiempo en la parte de atrás. No es nada. Señora Morales. La voz de Alejandro era educada, medida. La voz de un hombre que preside reuniones y despide gente con delicadeza. He estado tratando de conocer a esta artesana durante 6 meses. Mi gerente de proyecto ha manejado todo, pero he querido ver el taller desde que hicimos el pedido. Mamá parpadeó. ¿6 meses? Dijo. Encargamos una mesa de comedor y sillas personalizadas, nogal macizo, uniones cortadas a mano. Sofía, mi gerente de proyecto, dijo que la artesanía era la mejor que había visto en una década. Nadie habló. En algún lugar de la cocina, mi cafetera emitió un pitido. Observé cómo cambiaba la expresión de mamá. Confusión primero, luego algo más tenso. No sabía nada de Callaway Interiors. No sabía nada de todo eso porque nunca había preguntado. En 4 años de dirigir el taller, mamá nunca había cruzado la puerta. Alejandro me miró. ¿Puedo ver tu taller? Sostuve su mirada por un segundo, luego asentí. Sígueme. El taller está detrás de la casa, un garaje para 2 coches convertido con una fila de ventanas altas en la pared sur. Cuando abrí las puertas dobles, la luz de la mañana se derramó sobre el suelo de concreto, capturando el aserrín que aún flotaba en el aire de la sesión de ayer. Alejandro se detuvo en el umbral. La mesa estaba en el centro de la habitación, de 2,4 metros de largo, nogal negro macizo, la veta en líneas limpias e ininterrumpidas de un extremo a otro. Las patas tenían una sutil conicidad que había dado forma a mano alzada, nada de una plantilla. 6 de las 8 sillas estaban terminadas, las 2 restantes sujetas en el banco del fondo. Caminó hacia la mesa sin decir una palabra, pasó los dedos por el borde, se agachó y examinó las uniones, las colas de Milano donde el faldón se unía a las patas. Se puso de pie. Esto es mío, dijo en voz baja. Este es el pedido de Callaway. Miré la factura clavada en el corcho encima de mi banco.
Juego de comedor a medida Callaway Interiors. Miré a Alejandro, luego de nuevo a la factura, las piezas encajaron. Tú eres Callaway Interiors, dije. Soy Callaway Interiors, y tú eres la que está construyendo mi mesa de comedor. Detrás de nosotros en el umbral, mamá e Isabella estaban hombro con hombro. La cara de mamá se había puesto blanca, no de vergüenza, sino del color de alguien que ve como un edificio que construyó empieza a inclinarse. Isabella miraba la mesa como si nunca hubiera visto madera antes. Papá se quedó un paso detrás de ellas. Él me estaba mirando a mí, no a la mesa, no a Alejandro, a mí. Y en su rostro había algo que no había visto en años. Podría haber sido reconocimiento. Ok, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. De pie en ese taller, viendo a Alejandro pasar la mano por mi mesa de comedor, la que había pasado 6 meses dando forma, unión por unión, mientras mi madre estaba detrás de él con la expresión de alguien que acababa de tragarse su propia mentira. Esa fue la primera vez que algo cambió dentro de mí. Mis manos, las mismas manos que mamá dijo que avergonzarían a Isabella. Las mismas manos que eran demasiado toscas para una mesa de cena de acción de gracias. Esas manos fueron la razón por la que este hombre condujo por toda la ciudad la mañana después del feriado. Si alguna vez te han dicho que no eras suficiente las personas que deberían haberte visto primero, deja un emoji de fuego en los comentarios. Veo cada uno. Ahora, déjame decirte lo que pasó después. Porque el taller fue solo el principio. Adentro, Alejandro era diferente. No enojado. Recalibrando. Conozco esa mirada. Yo misma la tengo cuando una medida está fuera por un 16avo de pulgada y todo el diseño cambia. Se sentó en la mesa de mi cocina, la que hice de pino recuperado hace 3 años, y hablamos de trabajo, dirección de la beta, técnicas de secado, de dónde obtengo mi nogal. Sus preguntas eran específicas, informadas. Esto no era una conversación trivial. Este era un hombre que entendía el material. Respondía cada una de la misma manera que respondía a los correos de Sofía. Breve, precisa, sin relleno. Luego giró. Isabella, dijo, volviéndose hacia ella. Ella estaba recostada contra el mostrador de la cocina, con los brazos cruzados. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana era la artesana? He estado hablando de esta mesa durante meses. ¿Me has oído? Los brazos de Isabella se tensaron. No sabía que eso era una mentira. Mamá había mencionado mi taller frente a Isabella muchas veces, solo que nunca con orgullo. Siempre con ese desprecio de la mano. Valeria sigue jugando con sus pequeños proyectos de madera. Isabella había oído. Simplemente no había escuchado. Mamá intervino con la jugada de rescate. Bueno, Valeria realmente no habla de trabajo en las cenas familiares. Alejandro, todavía tranquilo, todavía medido. Ella no estuvo en la cena familiar. La frase se posó en la habitación como una piedra caída en agua tranquila. Nadie se movió. Nadie la recogió. La boca de mamá trabajó por un momento. El comienzo reflejo de una defensa que no pudo terminar porque la defensa era, no la invitamos. Y no podía decir eso en voz alta. No a este hombre. No después de todo lo que había hecho para impresionarlo. Alejandro la observó, paciente, esperando. Ella no sintió el silencio por una vez en su vida. Isabella tiró de Alejandro hacia el pasillo, no del todo fuera del alcance del oído. Mi casa no es tan grande. Cariño, esto es incómodo. ¿Podemos irnos ya? Te lo explicaré todo después. ¿Explicar qué exactamente? Valeria y yo, tenemos una relación complicada. Ella es diferente. Ella eligió esta vida. Dijo, esta vida, de la misma manera que alguien dice ese barrio, acordonado, inferior, un lugar por el que pasas en coche. Alejandro miró hacia la puerta del taller. A través de la ventana, se podía ver la mesa, las sillas, la pared de herramientas manuales, cinceles, cepillos, medidores de marcado, cada uno colgado con precisión, los dibujos técnicos fijados encima del banco. Esto no era un cobertizo para pasatiempos. Esto era un estudio de producción.
Ella eligió esto, repitió Alejandro. Podemos, por favor, irnos ya. Mamá ya estaba tirando de la manga de papá. Deberíamos irnos. Esto no es. Sonó mi teléfono. Revisé la pantalla. La abuela Lena. Contesté. Valeria. La voz de la abuela Lena, afilada como un clavo de acabado. Suena rara. ¿Hay alguien ahí? Toda la familia, de hecho. Una pausa, luego muy bajo. Finalmente. No sabía lo que quería decir. Todavía no. Voy para allá, dijo. Abuela, tu cadera. Margarita, la vecina, tiene un coche y nada que hacer. Estaré allí en 40 minutos. Colgó antes de que pudiera discutir. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y miré a las 4 personas de pie en mi cocina. Mamá con la mandíbula apretada. Isabella con la máscara de pestañas a punto de correrse. Papá examinando el patrón de la veta de mi mesa de cocina como si contuviera las respuestas a todo. Y Alejandro de pie, apartado de todos ellos, observando a la familia que creía conocer reorganizarse en tiempo real. Nadie se iba. Todavía no. Nos trasladamos a la sala de estar. No por acuerdo, sino por la gravedad. La gente se sienta cuando no sabe qué hacer consigo misma. Mamá ocupó el sillón, posicionándose como si presidiera una reunión de comité. Reconocí la postura. Estaba a punto de gestionar esto. Alejandro usó su voz cálida, la que reserva para las visitas. Quiero que entiendas que Valeria es muy talentosa a su manera. Todos estamos orgullosos de ella, pero ayer fue una ocasión especial. Queríamos que se centrara en Isabella. Y Valeria lo entendió. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Entendió qué exactamente? ¿Qué era mejor para todos si ella se mantenía alejada? Yo no lo expresaría así. ¿Cómo lo expresarías? La compostura de mamá se resquebrajó. Solo una fractura capilar. Alejandro, he pasado 30 años manteniendo a esta familia unida. Sé lo que funciona y lo que no y cuando tu hija va a conocer a alguien importante. Se detuvo, se dio cuenta, y vio que el alguien importante estaba sentado a 1 metro de distancia, mirándola fijamente. Alejandro no se inmutó. Señora Morales, yo era el invitado importante, y la persona que más quería conocer en esta ciudad, aparentemente no fue invitada a la cena. Isabella se cubrió la boca, no de shock, sino para controlar los daños. Calculaba rápido, tratando de encontrar el ángulo que haría que esto desapareciera. Papá estaba sentado en la esquina del sofá. No había hablado desde que llegó. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas. Parecía un hombre que había estado sentado exactamente así durante 30 años. Y yo estaba junto a la ventana observándolo todo, de la misma manera que siempre he observado a mi familia actuar. Desde los márgenes, desde el umbral, desde la cocina. Solo que esta vez, alguien notó que yo estaba allí. Las lágrimas llegaron puntualmente. La barbilla de Isabella tembló. Sus ojos se llenaron. Se presionó la palma de la mano contra el pecho como si estuviera sosteniendo algo frágil. Había visto esta actuación en cada crisis familiar desde que tenía 16 años. La pelea con papá por el coche, la vez que agotó la tarjeta de crédito de mamá, la discusión sobre mudarse a Atlanta. Isabella llora. Mamá consuela. Todos los demás se convierten en el problema. No entiendes lo que es, dijo Isabella, con la voz quebrándose hermosamente. Crecer con alguien que siempre es diferente. Intentaba proteger a todos. Intentaba asegurarme de que la cena saliera bien. Mamá cruzó la habitación y puso su brazo alrededor de los hombros de Isabella allí mismo, en mi sala, en mi casa, consolando a la persona que me borró. ¿Ves?, dijo mamá, volviéndose hacia mí. Esto es lo que pasa, Valeria. Tú siempre causas problemas. Sentí que aterrizaba. 29 años de esa frase y todavía aterrizaba. Pero por primera vez, también lo vi aterrizar desde fuera. Porque Alejandro estaba mirando y papá estaba mirando a Alejandro mirar.
Y en el silencio que siguió a la acusación de mamá, vi algo que nunca antes había visto en la coreografía de esta familia. Un testigo. Alguien fuera del sistema. Alguien que no había sido entrenado para aceptar que las lágrimas de Isabella significaban que la conversación había terminado. Alguien que no conocía el guión. Alejandro miró a Isabella, miró a mamá, me miró a mí. Su expresión no era de lástima. Ni siquiera de simpatía. Era claridad. Estaba haciendo los cálculos. Y pude ver que los números no cuadraban como Isabella necesitaba que lo hicieran. Ahí estaba, el guión. 29 años del mismo guión. Pero esta vez, había alguien en la audiencia que no había comprado una entrada. Alejandro se levantó. No levantó la voz, no hizo gestos, simplemente se puso de pie como lo hacen los hombres cuando han tomado una decisión y han terminado de esperar para comunicarla. Isabella, con calma, directo. Me dijiste que no tenías una hermana cerca. Me dijiste que no estaba unida a la familia. Me dejaste ir a Acción de Gracias pensando que eran 3. No mentí. La borraste. La palabra aterrizó como una mano sobre una mesa. Limpia, final. Mamá trató de intervenir. Alejandro, por favor. Esto es un asunto familiar. Con todo respeto, señora Morales, estoy hablando. Se volvió hacia Isabella y su voz llevaba algo más pesado que la ira. Decepción. Del tipo que llega hasta los huesos. Construí mi empresa desde un garaje. Lijé suelos durante 3 años antes de que alguien me tomara en serio. Sé cómo son estas manos. Asintió hacia mí. Sé lo que cuesta construir algo real con ellas. Hizo una pausa. Dejó que la habitación se pusiera al día. Y le pediste a tu familia que escondiera a la única persona en esta casa que realmente construye cosas con sus manos porque te avergonzaba. Isabella abrió la boca. No salió nada. Papá se movió en el sofá. Miraba a Alejandro como un hombre que ve su propio silencio descrito por un extraño. El brazo de mamá se había caído de los hombros de Isabella. Ahora estaba sola en el centro de mi sala, despojada de la narrativa que había pasado décadas puliendo. La madre devota, la familia orgullosa, la vida bien curada. No dije nada. No hacía falta. El silencio estaba haciendo todo el trabajo. Y por una vez, yo no era la única sentada en él. Me aparté de la ventana. Mamá. Mi voz era firme. Había practicado esta frase sin saberlo. Cada vez que me mordía la lengua, cada vez que me tragaba una respuesta, las palabras se habían ido formando en algún lugar. Necesito que escuches esto, Linda. Ahora no. Sí, ahora. Se calló. He sido la que ha puesto la mesa en cada acción de gracias. Cociné. Limpié. Me fui antes del postre para que Isabella pudiera tener el espacio. Y lo hice porque no quería que la abuela Lena viera a esta familia desmoronarse. La mandíbula de mamá se tensó. Isabella miró el suelo. Pero ayer, no solo me dejaste fuera. Me dijiste que era una vergüenza. Que mis manos, estas manos, arruinarían la noche de Isabella. Las levanté, ambas, callosas, marcadas, manchadas con aceite de nogal. Las mismas manos de las que todos en esta habitación se habían beneficiado y nadie había reconocido. No estoy enojada, mamá. He terminado. ¿Terminado con qué? Terminado de actuar. Terminado de ser la persona que mantiene todo unido y se esconde cuando llega la compañía. Miré a papá. Necesitaba que dijeras algo. Durante 29 años, papá, cualquier cosa. Me miró a los ojos. Los suyos estaban húmedos. Abrió la boca y la cerró de nuevo. Clásico Ricardo Morales. Amo a esta familia, dije. Pero no me sentaré en una mesa donde necesite permiso para existir. La habitación contuvo el aliento. Luego el crujido de la grava en la entrada, una puerta de coche, el lento golpeteo de un bastón en los escalones delanteros. Conocía ese ritmo. Todos en la habitación conocían ese ritmo.
La abuela Lena estaba aquí y no llamó a la puerta. Quiero detenerme aquí un momento. Esa frase, no me sentaré en una mesa donde necesite permiso para existir. No la ensayé. Vino de 29 años de palabras tragadas. Y la expresión en el rostro de mi padre cuando aterrizó. Esa expresión de un hombre que escucha su propio fracaso descrito en una sola frase. Me la llevaré conmigo el resto de mi vida. Si alguna vez has tenido que decir algo así a tu propia familia, algo que te hirió más a ti que a ellos, te veo. Escribe, te veo en los comentarios porque algunos de nosotros necesitamos escuchar eso hoy. Ahora, déjame contarte sobre la abuela Lena entrando por esa puerta. La puerta se abrió y Elena Salazar entró como si fuera dueña de cada habitación en la que había entrado. 78 años, un bastón en una mano, su buen abrigo de iglesia abotonado hasta el cuello. Detrás de ella, Margarita, la vecina, saludó una vez y dio marcha atrás al coche fuera de la entrada. Mujer inteligente. Sabía cuándo irse. La abuela Lena inspeccionó la habitación. Linda junto al sillón, con los brazos cruzados. Isabella con rastros de rímel por ambas mejillas. Papá en el sofá, con las manos aún entrelazadas entre las rodillas. Alejandro cerca del pasillo, ligeramente apartado de todos ellos. Yo en el centro. Bueno, dijo la abuela Lena, parece que me perdí acción de gracias, pero llegué justo a tiempo para la verdad. Nadie se rió. Nadie debía hacerlo. Ella caminó directamente hacia mí, tomó mis manos, ambas, allí mismo, y las levantó exactamente como yo las había levantado un minuto antes. Pero el agarre de la abuela Lena era diferente. No era ofensivo. Era orgulloso. Estas manos, dijo lo suficientemente alto para cada persona en esa habitación. Construyeron mi estantería, mi mesita de noche, la cuna de mi nieta. Sí, Isabella. La que usaste durante 2 años antes de donarla sin preguntar. Isabella se encogió. La abuela Lena no había terminado. Estas son las mejores manos de esta familia y el hecho de que no fueran bienvenidas en su mesa de la cena es algo que nunca entenderé y nunca perdonaré fácilmente. Mamá, por favor, comenzó Linda. La abuela Lena se volvió hacia su hija con la precisión de una mujer que había estado guardando esta frase. Linda, me senté en tu mesa de acción de gracias durante 15 años viéndote tratar a esta niña como si fuera la criada. Me quedé callada porque pensé que lo verías tú misma. Hizo una pausa. Me equivoqué. La habitación se reorganizó después de que la abuela Lena habló. No físicamente. Nadie se movió, pero el centro de gravedad cambió. Mamá ya no estaba al mando de la escena. Alejandro se aclaró la garganta. Valeria, te debo una disculpa. ¿Por qué? No tenía idea de que mi novia le dijo a su familia que te excluyeran, especialmente por mi culpa. No lo sabías. Ahora lo sé. Se volvió hacia Isabella y su voz bajó, no en volumen, sino en calidez. Me dijiste que te avergonzaría. La mujer que construye una mesa de comedor de $47,000 para mi empresa te avergonzaría. El número golpeó la habitación como un relámpago en un campo tranquilo. $47,000. Por un momento, nadie respiró. Los labios de mamá se entreabrieron. Sus ojos me miraron, luego la puerta del taller, luego de nuevo a mí. Pude ver la aritmética sucediendo detrás de su rostro. Años del pequeño pasatiempo de Valeria desmoronándose en polvo. Papá levantó la vista. Algo en su postura se enderezó apenas, como un hombre que escucha un veredicto. ¿Eso? La voz de Isabella era pequeña. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta el talento, Isabella, dijo Alejandro. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como alguien que corrige un malentendido fundamental. Claramente, sin placer. No reaccioné al número. Ya sabía lo que valía mi trabajo. Yo misma pongo el precio de cada comisión. Pero para mi familia, de pie en mi casa frente a mi taller, rodeados de la evidencia de una carrera que habían desestimado durante 4 años, esta era la primera vez que escuchaban una cantidad en dólares asociada a mi nombre.
Alejandro recogió su abrigo del respaldo de la silla. Me gustaría hablar de negocios contigo, Valeria, por separado, luego a Isabella. Tú y yo también necesitamos hablar, pero no aquí. La compostura de mamá se rompió. Esto es ridículo. Su voz tenía ese tono alto y áspero que adquiere cuando siente que la habitación se le escapa. Valeria, siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. Vinimos aquí para ayudar a Alejandro a encontrar un taller y ahora. Linda, detente. La voz de la abuela Lena cortó limpiamente. Mamá se volvió hacia su propia madre y sucedió algo que nunca había visto antes. Los ojos de Linda Morales se llenaron de lágrimas. Mamá, he trabajado tan duro para mantener unida a esta familia. Todo lo que hago, cada cena, cada festividad, cada llamada telefónica es por esta familia. Y nadie lo ve. Nadie lo aprecia. Has trabajado duro para que esta familia parezca unida. La abuela Lena se apoyó en su bastón, firme como un poste. Eso no es lo mismo, Linda. Nunca ha sido lo mismo. Mamá se quedó allí, con la boca abierta, sin palabras. Fue el silencio más honesto que jamás había presenciado en nuestra familia. Papá se levantó del sofá. Caminó hacia mamá y le puso la mano en el hombro. No habló, pero tampoco se fue. Para Ricardo Morales, eso fue una revolución. Isabella, en voz baja. No quise que esto llegara tan lejos. La abuela Lena se giró hacia su nieta mayor. No quisiste que se descubriera. Eso es diferente de no quererlo, cariño. La cara de Isabella se arrugó. No las lágrimas artificiales de antes. Algo crudo. Se volvió hacia la puerta, quitándose el abrigo del perchero. Necesito irme, susurró. Nadie la detuvo. Alejandro la siguió unos pasos detrás, con las llaves ya en la mano, la mandíbula apretada con la expresión de un hombre que acaba de aprender algo que no puede desaprender. Mamá y papá se fueron últimos. Papá se detuvo en el umbral, abrió la boca, la cerró, luego, lo siento, pequeña. 2 palabras, 30 años tarde, pero las dijo. Cuando la puerta se cerró, solo estábamos la abuela y yo. Ella se dejó caer en mi sofá con un suspiro que llevaba unas 25 kilos de tensión. Me senté a su lado. Ninguna de las dos habló durante un largo minuto. La casa estaba en silencio, como una habitación después de que pasa una tormenta. Todavía vibrando, pero el viento se ha ido. Lo hiciste bien, Valeria. No me siento bien. Hacer lo correcto no siempre viene con una buena sensación. A veces solo viene con una sensación clara. Volví a mirar mis manos. Las había estado mirando mucho en las últimas 48 horas. Esta vez, sin embargo, no sentía vergüenza y no sentía orgullo. Solo estaba tranquila. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? De todos modos lo vas a hacer. ¿Por qué te quedaste callada tanto tiempo? Si veías lo que estaba pasando. Ella respiró hondo. Porque pensé que tu madre recapacitaría. Porque no quería ser la que desmoronara a la familia. Las mismas razones por las que tú te quedaste callada, me imagino. Tenía razón. Exactamente razón. Pero hoy, me di cuenta de algo, continuó. No necesito que te sacrifiques para que yo tenga unas vacaciones tranquilas. Necesito que vivas correctamente, y vivir correctamente significa decir la verdad, incluso cuando la verdad hace que acción de gracias sea incómodo. Me apoyé en su hombro. Olía a lavanda y menta, lo mismo que cuando tenía 8 años. No les pido que se disculpen, dije. No necesito eso para saber lo que valgo. Bien. Pero si me quieren en la mesa de nuevo, me invitan como familia, no como personal. La abuela Lena me apretó la mano. Y si no pueden, entonces construiré mi propia mesa. Soy bastante buena en eso. Ella se rió. La primera risa real que había escuchado en todo el día. 2 horas más tarde, un golpe en la puerta del taller. Alejandro solo. Se había cambiado a una camiseta Henley sencilla y jeans, lo que de alguna manera lo hacía parecer más el mismo que el abrigo de cachemira. Se quedó en el umbral por un momento,
con las manos en los bolsillos, mirando las sillas a medio terminar en el banco. Lamento el circo de esta mañana, dijo. No fue tu circo. Casi sonrió. ¿Justo? Bueno. Entró, pasó la mano por el brazo de una silla terminada. Ir al grano. Quiero proponer una sociedad. Morales Artesanía en Madera suministra piezas personalizadas para Callaway Interiors. No es algo de una sola vez. Continuó. Seguí lijando el asiento de la silla. No me detuve. ¿Por qué? Porque esta mesa es la mejor pieza que he encargado en 10 años. Y encargo mucho. Quiero esta calidad en mis salas de exposición. Soy una operación unipersonal. Lo sé. No te pido que escales. Te pido que sigas haciendo lo que haces y me permitas ponértelo delante de personas que pagarán por ello. Consideré esto, dejé la lija, lo miré a los ojos. Envía los términos a mi gerente de proyecto. Los revisaré la próxima semana. Parpadeó, luego asintió lentamente. Eso esperaba. Bien. Hizo una pausa en la puerta antes de irse. Para que conste, Valeria. Crecí en una familia que tampoco veía lo que estaba construyendo. Me llevó años dejar de explicar y simplemente seguir trabajando. El trabajo habla. Siempre lo hace. Después de que se fue, me quedé en el taller por mucho tiempo. La mesa brillaba bajo las luces del techo. 8 sillas, $47,000, 6 meses de madrugadas y noches largas. El trabajo habla. Recogí la lija y volví a ello. Esa noche, después de que la abuela Lena se fue a casa y la casa volvió a estar en silencio, la llamé. ¿Estás bien, cariño? No lo sé, pero me siento más ligera. Más ligera es bueno. Más ligera significa que dejaste algo. Me senté en el suelo del taller, con la espalda contra la pared, el teléfono pegado a la oreja. A través de la ventana, podía ver las estrellas, claras y frías, como se ponen a finales de noviembre en Georgia cuando no hay nubes. Abuela, ¿puedo contarte algo? Después de la llamada de mamá el martes, la que me dijo que me mantuviera alejada, me senté aquí y miré mis manos. Y durante unos 10 segundos, me avergoncé de ellas. Realmente me sentí avergonzada de estas manos. La abuela Lena guardó silencio. Y luego me enojé conmigo misma por sentir vergüenza. Y luego me cansé de estar enojada. Y luego simplemente volví al trabajo. Tu abuelo, dijo la abuela Lena, y su voz se suavizó como solo lo hace cuando habla de él. Me dijo algo antes de fallecer. Dijo, Lena, la de esta familia que puede sostener un cincel sin inmutarse, esa será la que estará bien. Cerré los ojos. Estaba hablando de ti, Valeria. Lo vio cuando tenías 9 años, tallando un pajarito de un bloque de pino en su garaje. Él lo sabía. Lloré entonces. No el llanto fuerte, sino el silencioso y lento que viene cuando alguien te dice algo que necesitabas escuchar hace 20 años. No necesito que te sacrifiques para que yo sea feliz, dijo la abuela Lena. Necesito que vivas correctamente. Ya dijiste eso hoy. Algunas cosas merecen repetirse. A la mañana siguiente, 2 correos electrónicos esperaban en mi bandeja de entrada. El primer correo era de Sofía de Callaway Interiors. Una propuesta de asociación, 6 páginas, formato profesional. Lo guardé para el lunes. El segundo era de papá. La línea de asunto decía de papá. Como si no fuera a reconocer su nombre. Valeria, debí haber dicho algo hace años. No soy bueno en esto. Tu madre te ama, pero no te ve. Quiero decir que no es mi culpa, pero sé que lo es porque nunca dije nada cuando debí haberlo hecho. Te vi construir ese taller de la nada. Te vi trabajar jornadas de 18 horas. Te vi dar vida a esa mesa pieza por pieza. Y nunca te dije que estaba orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Simplemente era demasiado callado. No sé si puedo arreglar lo que está roto. Pero quiero que sepas que te veo, Valeria.
Debí haberlo dicho en la mesa de la cena. Debí haberlo dicho delante de tu madre. Debí haberlo dicho cada vez que te pedía que te hicieras a un lado para que Isabella pudiera brillar. Lo siento, pequeña. Papá. Lo leí 3 veces. Luego cerré mi laptop, caminé al taller y tomé un cincel. No respondí esa noche, no porque estuviera enojada, sino porque necesitaba que las palabras significaran algo cuando lo hiciera. Una respuesta rápida lo habría liberado. Una cuidadosamente considerada podría realmente iniciar algo real. Así que trabajé como siempre trabajo cuando necesito pensar. Manos moviéndose, mente organizando, aserrín acumulándose alrededor de mis botas. Algunas cosas llevan tiempo. Muebles, confianza, padres aprendiendo a hablar. Le daría tiempo, pero no llenaría su silencio por él. Ya no. 2 semanas después, la noticia se extendió por los canales habituales, lo que en un pueblo de este tamaño significa que circuló por la cafetería, el estacionamiento de la iglesia y la peluquería en unas 72 horas. Alejandro e Isabella habían terminado. No fue un estallido, ni una escena pública. Él simplemente le dijo claramente que necesitaba a alguien que no escondiera partes de su vida. Isabella regresó a Atlanta, puso su Instagram en privado. Me llamó un miércoles por la tarde. Estaba tiñendo un banco para un cliente en Savannah. Esto es tu culpa, dijo. Sin saludo. Si te hubieras quedado lejos como mamá pidió. Isabella, él iba a proponer matrimonio. ¿Lo sabías? Nochebuena. Me lo dijo después de que rompimos. Nochebuena, Valeria. Y tú lo arruinaste. Isabella, él no se fue por mí. Se fue por lo que le dijiste de mí. Silencio. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Su voz se quebró. ¿Por qué a un tipo le gustó tu mesita? No, creo que siempre hemos sido iguales. Simplemente no podías permitirte ver eso. Escuché su respiración, agitada, herida, furiosa. Una parte de mí la lamentó genuinamente. Isabella no es un monstruo. Es una mujer que construyó su identidad en ser la impresionante. Y cuando el andamiaje cedió, no supo cómo mantenerse de pie sin él. Pero yo no podía cargar con su peso por más tiempo. No a costa de mis propios huesos. Cuando estés lista para hablar de lo que realmente pasó, no de lo que yo le hice a tu relación, estoy aquí. ¿Sabes el número? Colgué, puse el teléfono en el banco de trabajo, tomé el pincel de teñir. A la madera no le importa quién está enojado. Solo necesita que aparezcas y termines el trabajo. Mamá no llamó. Supe de ella por la abuela Lena. La forma en que te enteras de los sistemas meteorológicos de segunda mano, a distancia, observando las nubes desde un lugar seco. Linda lloró durante 3 días. No por la partida de Alejandro y Isabella, aunque eso dolió. Sino por lo que la abuela Lena le había dicho en mi sala. Los 15 años de observación. El silencio que no era realmente silencio. La diferencia entre parecer unidos y estar unidos. Linda dejó de ir a casa de la abuela Lena durante una semana, lo que en nuestra familia es el equivalente a un incidente diplomático. La abuela Lena me lo dijo por teléfono. Con naturalidad, como informa de todo. Tu madre está de mal humor, dijo. Hace eso cuando se equivoca y no ha descubierto cómo echarle la culpa a alguien más. Casi me reí. Luego la abuela Lena añadió, pero vino ayer, se sentó en la mesa de la cocina, la que construiste tú, por cierto, cuando tenías 26, y lloró en su café. ¿Qué dijo? Nada que valga la pena repetir todavía. Todavía está en la parte en que siente lástima por sí misma. La parte en que siente lástima por lo que te hizo. Eso viene después, si es que viene. ¿Crees que lo hará? La abuela Lena hizo una pausa. Tu madre no es malvada, Valeria. Tiene miedo. Ha tenido miedo desde que casi pierde a tu padre hace 15 años por dinero. Y decidió que la única manera de estar segura era asegurarse de que esta familia pareciera exitosa desde fuera. Isabella era su prueba. Tú eras lo que no encajaba en el marco. Eso no lo justifica. No, no lo justifica.
Pero lo hace humano. Y las cosas humanas pueden cambiar. Sostuve el teléfono y no dije nada por un rato. Entonces no la voy a llamar primero, abuela. Nadie te lo pidió. Llegó diciembre. Mañanas frías, escarcha en las ventanas del taller, el olor a café y a serrín antes del amanecer. Firmé la sociedad con Calewa, no exclusiva. Mantuve el derecho de aceptar encargos independientes. El equipo de Alejandro fue muy profesional. Sofía envió el contrato final con una nota adhesiva que decía, no bromeaba. La mejor mesa que ha visto. El primer pedido nuevo llegó la semana antes de Navidad. Una credenza personalizada para el rediseño de un restaurante en Charleston. Luego otro, una mesa de conferencias para un bufete de abogados en Savannah. El nombre Calewa abrió puertas. Mi trabajo las mantuvo abiertas. Contraté a Mateo Ríos, 21 años, un chico local, hombros anchos, boca callada. Dejó el colegio comunitario porque odiaba los pupitres pero le encantaba construir cosas con sus manos. Su padre le dijo que estaba desperdiciando su vida. ¿Suena familiar? Lo inicié en uniones básicas. Lo aprendió rápido. Para la segunda semana, estaba cortando colas de Milano más limpias que yo a su edad. La abuela Lena venía al taller todos los sábados. Se sentaba en la mecedora que le hice hace 2 navidades, con una manta en el regazo, una taza de té Earl Grey en la mano, y nos miraba trabajar. A veces contaba historias del abuelo, los proyectos que había hecho, los clientes que volvían 30 años después para decir que los muebles todavía aguantaban. Mateo escuchaba cada palabra. No tuve un final de cuento de hadas. Ni una disculpa familiar entre lágrimas en la puerta. Ni un momento Hallmark en el que mamá aparezca con flores y diga que se equivocó. Pero obtuve algo mejor. Obtuve claridad. Obtuve un taller lleno de buena madera y trabajo honesto. Obtuve una abuela que me ve, un padre que está aprendiendo a hablar y una mesa propia. Eso es suficiente. Permítanme hablarles directamente por un momento. Pasé 29 años pensando que mantenerme callada era lo mismo que mantener la paz. Que si simplemente absorbía los desprecios, ignoraba el favoritismo, llegaba temprano y me iba tarde, el amor vendría. Que un día mamá me miraría de la forma en que miraba a Isabella. Que papá diría en voz alta lo que esperaba que pensara. Que la familia que yo seguía sosteniendo finalmente me sostendría a mí. No funcionó así. Guardar silencio no era mantener la paz. Era mantener su comodidad a costa de la mía. No odio a mis padres. No odio a Isabella. Odiarlos significaría que todavía controlan cómo me siento conmigo misma. Y perdieron ese poder en el momento en que dije, entiendo. Y colgué el teléfono. Lo que aprendí, lo que sigo aprendiendo es esto. Las personas que te aman no te piden que te encojas para que alguien más pueda parecer más grande. No te esconden cuando llega la compañía. No miden tu valor por lo presentable que te ves en una mesa de comedor. Y si lo hacen, no les debes tu silencio. No les debes tu desaparición. No les debes otra acción de gracias en la cocina mientras ellos se atribuyen el mérito de tu trabajo. Te debes a ti misma la verdad. No digo que sea fácil. De pie en mi sala, diciéndole a mi madre que había terminado. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Establecer un límite con alguien que te crió se siente como cortar una cuerda mientras aún la estás escalando. Pero esto es lo que sé ahora. El suelo siempre estuvo más cerca de lo que pensaba. Y la caída no me rompió. El silencio sí. Durante 29 años, el silencio casi lo hizo. Entonces, así están las cosas. Veo a papá los sábados. Conduce los 40 minutos hasta mi taller, aparca en el camino de grava y entra. A veces ayuda a barrer. A veces simplemente se sienta en el taburete junto a la ventana y me mira trabajar. No hablamos de mamá. Todavía no. Él no está listo. Y yo no voy a presionar. Pero él se presenta todos los sábados, llueva o truene. Y para Ricardo Morales, eso es más de lo que ha hecho en 30 años. Llamo a la abuela Lena todas las noches. No porque tenga que hacerlo,
sino porque quiero que sepa que la persona en la que creyó está muy bien. Ella me cuenta su día. Yo le cuento lo que sea que estoy construyendo. La semana pasada, me pidió que le hiciera un especiero para su cocina. Nada lujoso, dijo. Solo algo con tus manos. Estoy usando cerezo. Le encantará. Mamá no ha llamado. No estoy esperando junto al teléfono. Si lo hace, escucharé. No fingiré que los últimos 29 años no pasaron, pero escucharé porque la abuela Lena tiene razón. Mamá no es malvada. Tiene miedo y el miedo hace que las personas hagan cosas feas a los que tienen más cerca. Isabella me envió un mensaje una vez, 3 palabras. ¿Podemos hablar? Le respondí, cuando estés lista para hablar de lo que pasó, no de lo que yo le hice a tu relación. Estoy aquí. No ha respondido. Han pasado 6 semanas, y está bien. La curación no sigue un horario. Algunas maderas necesitan meses para secarse antes de poder darles forma. Si apresuras el proceso, se agrieta. Les estoy dando tiempo. Pero no me quedo quieta mientras lo resuelven. Tengo mesas que construir. Mañana de Navidad, el taller. La abuela Lena está en su mecedora junto a la ventana, vestida con el cardigan rojo que tiene desde 1998. Tiene una taza de té en una mano, y le está contando a Mateo la vez que el abuelo construyó un caballo mecedora para la subasta de la iglesia y accidentalmente lo hizo de tamaño natural. Mateo se ríe tan fuerte que tiene que dejar el cincel. Papá está en la esquina empujando una escoba alrededor de un montón de virutas que realmente no necesitan ser barridas. Viste una camisa de franela que nunca había visto antes, no su uniforme habitual de caqui y polo. Se ve diferente, más ligero, como un hombre que lentamente recuerda quién era antes de empezar a desaparecer. En mi banco de trabajo, el contrato firmado de Calegua, un nuevo juego de planos para una credenza de nogal, y una pequeña tarjeta de la abuela Lena que dice, «Feliz Navidad, chica constructora». El abuelo estaría muy orgulloso. Tomo un cepillo y lo paso por el borde de una tabla. El rizo de madera se desprende, tan fino como el papel, y la veta de abajo es impecable, limpia, honesta. Sin nudos, sin grietas, sin podredumbre oculta. Pienso en la llamada telefónica de mi madre, las palabras que abrieron una grieta. La avergonzarías. Pienso en Alejandro en el umbral del taller. La abuela Lena sosteniendo mis manos, el correo electrónico de papá, el silencio de Isabella. Miro mis manos, callosas, marcadas, manchadas con aceite de linaza y polvo de nogal, ásperas en todos los lugares que importan. Mi madre dijo que estas manos avergonzarían a mi hermana. Alejandro dijo que estas manos eran la razón por la que condujo 40 minutos por la ciudad. La abuela Lena dijo que estas manos eran lo mejor de esta familia. Pero les diré lo que realmente son estas manos. Son mías. Y eso es suficiente.